Buenas tardes con todos los que nos acompañan la tarde y noche de hoy en algunos países. Sean bienvenidos a este espacio que, bueno, es respaldado por la Red Latinoamericana de Turismo Cultural y Parapatrimonial, al cual pertenecemos. Mi nombre es Dani Onofre, soy coordinador y director general de Embajadores Legado Cultural, que es un colectivo cultural en Ecuador, pero también represento al proyecto Relatos del Curupí, que es en sí el proyecto por el cual estamos dentro de la red de turismo cultural y parapatrimonial. Les damos saludos igualmente a todos los miembros de la red, especialmente a Andrés, su presidente. El día de hoy estamos presentando el tema leyendas, relatos y mitos de Latinoamérica y vamos a hacer una especie de análisis en primer lugar para luego, bueno, vamos a abordar algunas definiciones, algunos conceptos específicos para luego realizar un análisis de todo lo que tiene relación con esta temática. Es así que en primer lugar también quisiera dar la bienvenida a mi compañero en esta exposición, en esta presentación, que es Christopher Chiluisa, el cual también es gestor cultural o mediador cultural también en nuestro colectivo y el proyecto Relatos del Curupí. Entonces, igual ahí les doy paso para que se presente igualmente Christopher Chiluisa. Muchas gracias, Dani. Muy agradecido por la atención que le sirvan dar a esto, ¿no? Porque el hecho de tener nosotros un espacio para poder expresar lo que sentimos o lo que nosotros pensamos o hemos investigado acerca de este tipo de leyendas es bastante importante. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra vida como latinoamericanos y pues agradezco también por esto a la Red Latinoamericana de Turismo Cultural y Paranormal por darnos este espacio y pues espero que esto sirva de mucho para inspirar a una mejor investigación acerca de este tipo de leyendas. Perfecto, Chris. Sí, es realmente importante destacar todas esas cosas y es por eso que realizamos esta presentación. Bueno, quisiera comenzar con ya en sí la temática y voy a compartir mi pantalla en este momento. Listo. Bueno, nuestra temática es leyendas, mitos y relatos de Latinoamérica. Aquí quisiera comenzar diciendo de que todos estos términos están asociados con una palabra mucho más grande que es la oralidad, que en sí lo que representa y cuya función es transmitir una serie de expresiones, de lecciones de una generación a otra y también tener un cierto sentido de identidad en las diferentes sociedades, a la vez que se crea una historia común a partir de este tipo de expresiones o manifestaciones culturales orales. Es también importante destacar que en muchos de los países este tipo de expresiones o manifestaciones culturales se consideran como patrimonio inmaterial, que de hecho está asociado con el patrimonio material en muchas de las ocasiones. En el caso específico de Ecuador, en donde yo me encuentro, esto se realiza a partir de un instituto que se llama Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el cual se encarga de la conservación y también de inventariar todo este tipo de manifestaciones y asociarlas de manera específica con, como les mencionaba anteriormente, con el patrimonio material. Es así que de esta forma se tiene un registro al cual pueden acceder las personas en general y seguir difundiendo este tipo de expresiones. Antes de comenzar con este tema de las nociones generales, sí quisiera hacer dos aclaraciones, dos acotaciones. En primer lugar, cabe destacar que, y bueno, esto muchos de los entendidos en el tema lo saben, ¿no? De que la cultura es cambiante y de la misma forma este tipo de expresiones son cambiantes y es así que sus detalles van modificándose en el tiempo. Tal vez se mantiene la esencia de todos estos relatos que ya les voy a comentar por qué los denominamos de esta manera,
pero en sí la idea es que estos van cambiando a lo largo del tiempo y que no se mantienen estáticos, siempre hay diferentes versiones, pero la esencia es importante mantenerla. Es así que la cultura en sí es cambiante y eso se debe considerar al momento de realizar un análisis de este tipo en relación a estas expresiones, como ya se había mencionado anteriormente. Es así que de manera general se puede decir que un relato, ya para adentrarnos un poco en el tema, un relato es una narración que puede ser tanto oral como escrita, que es corta, es un poco más corta que una novela si se compara desde la parte de la literatura, pero en sí un relato engloba a todos estos, a todas estas expresiones, al mito, la leyenda y el cuento, que también quisiera abordarlo, a pesar de que no está en sí en la temática, quisiera abordarlo porque es parte también del análisis que se debería realizar de estas expresiones. Es así que el relato abarca todas estas y cada una de estas, las que podemos ver en la diapositiva, pueden ser considerados relatos o narraciones, puesto que se realizan de manera en determinados momentos, ya como les mencionaba, de forma oral o escrita. Y aquí la diferenciación se expresa a partir de diferentes características específicas del contenido en sí de cada uno de ellos. Y es por eso que quisiera comenzar con el mito, el cual, en primer lugar, hay que considerar de que es una verdad profunda, una verdad que va mucho más allá de lo normal y que está presente en muchas de las sociedades o, como es considerado aquí en Ecuador, de las nacionalidades o pueblos que conforman o bueno, que están conformados por una serie de comunidades y de costumbres y de tradiciones. También es importante destacar que todas estas, un poco me voy hacia lo general nuevamente, forman parte de las tradiciones y de las costumbres de de las diferentes sociedades o de los diferentes lugares específicos que se pueden tener en todo el mundo en general y de manera específica en Latinoamérica. Entonces les mencionaba que el mito tiene es considerado como una verdad muy profunda, que inclusive da la explicación o justifica el origen de muchas cosas que están en el entorno de las sociedades. En ese sentido se puede abarcar tanto a plantas como animales, pero a la vez también podemos hablar de el agua, el fuego, el aire y también el rol que juega el ser humano dentro de esta concepción o de este entorno natural. Es así que también el mito habla del origen del hombre y también un poco de los ciclos de vida que éste tiene en el mundo, en el entorno en general, en el ambiente, y también de manera específica habla sobre la muerte del ser humano y también de todos estos componentes que forman parte de su entorno. Es así que, como les menciono, la primera característica de un mito es que justifica el origen de muchas cosas y forma parte de la cosmovisión general que tiene esta cultura o esta sociedad. También en ese sentido está asociado a una función sagrada, ya que, ya que el mito se expresa en las diferentes, o se puede expresar en las diferentes festividades rituales que tienen las distintas sociedades, o como les decía, nacionalidades o pueblos, como lo consideren en los diferentes países. Y es así que está asociada además con no solo la ritualidad, sino también con el baile, con la música, pero sobre todo con las festividades específicas que se tienen en las como les mencionaba. Y es así que inclusive el mito en ciertas sociedades únicamente es una narración que la realiza el chamán, que es conocido en muchas de las culturas, como el yachac, que también se lo conoce en la parte andina, especialmente del Ecuador. Tal vez en otros países también se lo conozca así. En la parte específica de Ecuador se les conoce también como yachacs. Entonces ellos son los encargados de transmitir esta narración oral de generación en generación y hacer comprender las verdades de las que ya hablaba anteriormente y los orígenes de los distintos elementos de la naturaleza a la sociedad en general.
por el mismo hecho de que está asociado el mito con una ritualidad y con una religión, en el sentido más amplio de la palabra, considerándose en ese sentido la religión como algo que está presente en cualquier sociedad y que tiene relación con la creación en primer lugar y con la gratificación que tienen los seres humanos hacia las distintas cosas que les da la vida en general. Y como ya lo mencionaba, una tercera parte del mito es que forma en sí parte de la cosmovisión o de la idea general que tienen, o la visión o la perspectiva que tienen las sociedades y cada uno de sus habitantes en relación al mundo que los rodea. Otro de los elementos que vamos a abordar en este conversatorio es la leyenda, la cual en general siempre se parte del hecho de que es una narración que tiene una parte de realidad y una parte de fantasía, siendo la realidad un poco, de cierta manera, más importante que la fantasía, habiendo esa tendencia a desmentir la fantasía por parte de la realidad. En este sentido, la realidad puede estar expresada en la leyenda a partir de diferentes elementos. Uno de esos elementos puede ser las fechas o los lugares específicos donde se desarrolla. Es así que si tenemos un relato, una narración donde no existan estos elementos, tal vez no es una leyenda, sino más bien un mito o un cuento, que ya lo vamos a abordar posteriormente. Es así que en la parte fantástica, en cambio, bueno, se da una lógica muy interesante en la cuestión de la leyenda, debido a que la leyenda procura explicar una narración, o mejor dicho, es una narración o un relato que tiene esta parte específica histórica y que tiene unas ciertas funciones que lo veremos más a detalle a medida que vayamos transcurriendo con la explicación, ¿no? Pero que en primera instancia tiene una función reguladora del comportamiento y que también, y por eso están relacionadas estas, que también tiene cierta relación con la religión, porque la religión, al menos cristiana, que ya lo vamos a revisar un poco más adelante, la religión cristiana tiene esta idea de regular el comportamiento a partir de las narraciones orales o escritas inclusive, y que por lo tanto pretende demostrar o contar historias en torno a un personaje, el cual pueda ser pueda ser un modelo o un ejemplo para las sociedades en el sentido positivo o negativo. En el sentido negativo se da esta suerte de profanación y castigo que ya les voy a explicar, debido a que el protagonista de una leyenda siempre tiende a comportarse de una cierta manera, por lo general negativa, la cual se considera como una profanación, como una ruptura en la realidad normal de las cosas, de las leyes normales, de la moral especialmente, y de los valores éticos. Y ahí entra la religión también. Es así que esta profanación implica que se rompan estos ciertos parámetros morales o valores morales, y que de alguna forma haya esta suerte de que el personaje en sí tenga su castigo al momento de quebrantar estas normas morales que existen. Cuando el personaje de la leyenda tiene su castigo, pues aparece la segunda parte que conforma la leyenda, que es la fantasía, donde las leyes se ven quebrantadas también a partir de hechos sobrenaturales o de personajes sobrenaturales, que es el caso de la mayoría de las leyendas, donde tenemos fantasmas, tenemos apariciones o tenemos otro tipo de manifestaciones que ya rayan en lo sobrenatural, pero por este mismo hecho de que se castiga la profanación, que es el ir en contra de los parámetros normales de la moral o de la ética. Cuando se está quebrantando el comportamiento de una persona es cuando aparece este castigo que es sobrenatural. Y finalmente los elementos fantásticos que lo conforman, como ya les mencionaba, tienen esta parte fantástica que pretende regular el comportamiento y que en sí están explicados a través de un mundo sobrenatural, y que se lo puede ver como ejemplo en muchas de las leyendas, tanto de Latinoamérica como de los diferentes países en el mundo. Y finalmente quisiera concluir con el cuento que
que una de las definiciones más interesantes es que es un mito poco vigente o que ha perdido su función sagrada, como ya lo veíamos anteriormente, debido a que el cuento tiene muchos parámetros y que también es una de sus características, tiene muchos elementos que son exagerados, que ya es una ficción que va mucho más allá de lo normal, de lo que aborda el mito. Y también otra de las características es que es una cultura tomada, puesto que el cuento ya perdió su esencia del lugar donde fue relatado en primer lugar, donde fue narrado en primer lugar, y es por ello que en este caso, en la imagen tenemos un ejemplo de la Caperucita Roja y el Lobo, la cual es un cuento muy común en algunas de las sociedades, pero que tal vez tiene sus orígenes en Europa y, y, que no, y que no responde a una tradicionalidad o una costumbre específica del lugar en el cual se lo relata, en este caso, fuera del lugar donde fue creada, que es el entorno latinoamericano, en el caso específico de esta presentación. Bueno, y en sí tenemos algunos propósitos que aborda la tradición oral, como les decía, la oralidad o tradición oral que conforma el conjunto de estas expresiones culturales. En primer lugar, lo que pretende es realizar una explicación de la realidad en cierta medida, ya que, como dijimos anteriormente, la idea es transmitir unos ciertos conocimientos de generación en generación y dejar ciertas enseñanzas. Esto es lo que nos quiere decir con la explicación de la realidad. Y a la vez es una forma de regular el comportamiento o de transmitir el comportamiento también. Un tercer propósito de la tradición oral es capturar un momento o un hecho o una fecha específica del tiempo. Igual en nuestro colectivo, en nuestro proyecto Relatos del Curupí, en algún momento realizamos un análisis de las mujeres en las leyendas y ahí caíamos en cuenta de que las mujeres tenían un rol totalmente diferente al moderno, al actual, en aquellas épocas. Entonces también reflejan las leyendas y las expresiones orales en general, reflejan un cierto momento específico que detienen el tiempo, esta expresión y que permite analizar a mucho más detalle ese tipo o ese momento específico de la historia, si se puede mencionar así. Y es así que tengo un pequeño ejemplo en este sentido. Una de las leyendas que se cuentan en Ecuador tiene relación con las corridas de toro que se realizaban especialmente en la Plaza Grande de la ciudad de Quito. Y es así que eso nos demuestra cómo en aquella sociedad era muy común que una forma de entretenimiento fueran estas corridas de toro, especialmente basados en la aristocracia. O sea, la aristocracia era quienes por lo general concurrían a estas corridas de toro y tenía esa cierta relevancia social. Después tenemos algunos elementos comunes que están presentes en la tradición oral latinoamericana y que son interesantes abordarlos también. En primer lugar, tenemos que en muchas de las leyendas, ya en el plano específico de las leyendas, se presenta un mestizaje cultural y también que la cronología donde están fechadas de estas leyendas es justamente es justamente en las épocas coloniales, por lo general. En el caso de Ecuador se da de esta manera, en el cual las leyendas son contadas justamente en estas épocas, entre la conquista española y un poco la república ya en sí. Entonces sí se da una suerte de mestizaje cultural, tanto en los símbolos como elementos, que ya los vamos a ver más adelante en el análisis de Christopher justamente. También, de manera general, la tradición oral en América Latina puede referirse a los mitos, y los mitos en sí refieren a la naturaleza, como ya lo habíamos mencionado, y muchos de los ejemplos son visibles en muchos de los países latinoamericanos. Y de otra manera también se da una suerte de similitudes entre los distintas leyendas que existen en Latinoamérica. Y esto se da justamente por lo que les mencionaba previamente del mestizaje, ya que hubo una colonización por parte de los españoles de manera muy, muy general en América Latina. Claro, dejando de lado el caso de Brasil, pero de manera un poco
homogénea, se puede decir que la conquista de los españoles se dio tanto en América del Sur como en América Central, incluyendo México y el Caribe. Y es así que muchas de las expresiones eh, y de las leyendas se cuentan a partir de esta lógica, de esta dinámica del mestizaje cultural, con elementos traídos tanto de Europa como elementos incorporados de la parte ya latinoamericana como tal, que son expresiones de las culturas que ya estaban presentes ahí antes de que lleguen los conquistadores europeos. Y es así que en algunas de las leyendas, cuando sale el análisis más pormenorizado, lo vamos a ver, que aún conservan la cuestión de la dualidad, por ejemplo, que es un elemento muy común en las culturas, en las sociedades de América del Sur, especialmente de la parte andina, como Bolivia, Ecuador y una parte de Perú también, que evidentemente, que evidentemente tuvo la expansión del imperio inca y por lo tanto también influyó en muchas de las sociedades de Latinoamérica. Es así como concluyo esta primera parte que es más bien un poco conceptual y le doy paso más bien a un gran mediador cultural y una pieza muy importante de nuestro equipo, que es Christopher Chiluisa, el cual les va a hablar un poco más del análisis ya en sí de las leyendas, mitos y relatos en Latinoamérica. Entonces, te doy paso, Chris, por favor. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, Dani. Bueno, es muy importante, ¿no? Esta mención que acaba de hacer Dani de la diferenciación entre lo que es el mito, lo que es la leyenda, lo que es un cuento, ya que la oralidad es parte de nuestra historia, una parte muy fundamental para nuestra historia, ¿no? Y es así como yo voy a comenzar mi transmisión, a partir de mi presentación, pues voy a compartirles la pantalla. Ya. Bien. Como ya les dije, ya se mencionó la definición de una leyenda. Sin embargo, cabe recalcar también el gran valor didáctico que ésta posee, ya que tiene una condición, como les mencioné ya, histórica y explicativa. Se puede observar desde este género literario las preocupaciones, los problemas, toda la cotidianidad a las que se puede enfrentar el protagonista, que es muy similar a nosotros, como la muerte, la enfermedad o incluso la comunicación con el más allá. Además, los dilemas que se le pueden presentar a este protagonista de si nosotros decidimos seguir el camino del bien o el mal. Bien, el surgimiento de la oralidad como una explicación de cualquier situación se hace a escala mundial. Además, los seres humanos hemos transmitido generacionalmente este tipo de leyendas con el fin de mantener la memoria histórica de nuestros antepasados. Cada uno de los símbolos, significados que tenemos pueden ser explicados con tradiciones orales que se han mantenido desde la antigüedad. Aquí nace esta perspectiva que ya mencionó Dani, la redención o el castigo, ser un héroe o ser castigado por lo que nosotros decimos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de leyendas de aquí de Ecuador, la leyenda de Cantuña, en la que al final el protagonista, luego de haber hecho un pacto con el diablo, algo que es muy mal visto, tiene su redención y se salva de ir al infierno. Sin embargo, también existen otro tipo de leyendas y de hecho son la mayoría que nos invitan a mostrarnos un castigo. Esto, no sé, tal vez con el fin de crear una forma de ver diferente, de hacernos cambiar nuestra perspectiva.
Existen en Latinoamérica muchas leyendas, sin embargo, no se puede llamar personajes principales, pero pues lo he titulado así. Aún así son los personajes mucho más conocidos de Latinoamérica, personajes como La Llorona, el Chupacabras o los Descabezados, siempre están presentes en la oralidad. Y esto es debido a que son seres sobrenaturales que nos ayudan a mantener la conciencia de un mundo del más allá, del mundo de nuestros antepasados, en el que los encuentros eran mucho más comunes con este tipo de personajes y trascendían las verdades absolutas a las que nosotros estamos acostumbrados. Además nos hacían creer en la existencia de algo, y mucho más si ese algo que es transhumano tiene algún significado, alguna significación para nosotros. No se debe obviar el hecho de que la existencia del logos mismo, de la ciencia, se axiomatiza desde las tradiciones orales. En la actualidad, la concepción de cultura nos ha permitido conocer nuevas formas de vida, no estudiadas como objetos, sino más bien focalizadas en tratar de entender aspectos de su cotidianidad. Las creaciones se han hecho a partir de creencias populares, como podemos ver en la imagen de abajo. Todo esto tiene un proceso. Y por eso las tradiciones orales, que es de donde nace, deben ser revalorizadas, no salvadas ni rescatadas, sino revalorizadas, como les digo. Un ejemplo de esto es el hecho de Alejandro Rivadeneira, un escritor quiteño, que pues al ver que en la ciudad ya muchas leyendas eran pues consideradas arcaicas, ni siquiera se les ponía mucha atención, él buscó una forma de hacer que los personajes tengan nuevos patrones de comportamientos, ya más contemporáneos. Eran nuevos personajes, pero basados en viejas leyendas, mucho más similares a lo que nosotros vivimos actualmente. Pero aún así mantienen la esencia de una leyenda, que es esbozar la condición humana, demostrándonos la importancia que tienen este tipo de relatos para la vida cotidiana. En Latinoamérica muchas leyendas tienen gran similitud, como ya se mencionó. Estas tradiciones orales son parte de la cultura latinoamericana y crean un vínculo entre lo físico y lo metafísico. El establecer relaciones entre nuestras leyendas se debe a la similitud de nuestro desarrollo histórico. El haber sido parte por muchos años de una colonia europea nos hace formar vínculos que establecen relaciones históricas entre los pueblos latinoamericanos. De hecho, el término Latinoamérica hace referencia a esta relación y es la parte americana que habla idiomas derivados del latín. Existen ciertas leyendas que son mucho más similares ya y muy conocidas en cada país. Por ejemplo, las historias de los duendes se encuentran presentes siempre en las tradiciones orales. Por ejemplo, el hablar del curupí mismo, un ser pequeño con un gran sombrero que tiene los pies al revés, a su vez es bastante travieso y enamoradizo, ya que entre sus pasatiempos también se menciona el observar chicas enamorándolas, chicas con las que él quiere pasar en las orillas de los ríos, al igual que, por ejemplo, lo hace el duende en Colombia o el conocido Cipito en Guatemala y en Centroamérica. Es de hecho el Cipito una explicación que se daba acerca de un amorío que no estaba permitido. La diosa Luna, pues que estaba casada con el dios Sol, lo traicionó enamorándose del lucero de la mañana. Con el lucero de la mañana, la diosa Luna, tuvieron un hijo. El mismo que fue condenado a quedarse, pues, pequeño para siempre, ¿no? Entonces, también el hecho de tener este tipo de explicaciones nos demuestra que las leyendas también tienen un carácter un poco más mitificado. Bien, otro ejemplo de leyendas que se parecen bastante es el ejemplo de la caja ronca, la carreta bruja y el carruaje de la muerte, todos presentes en Latinoamérica. La caja ronca aquí en Ecuador, la carreta bruja en El Salvador, o también conocido como la carreta chillona, o el carruaje de la muerte en Guatemala y en México.
todos tienen algo en común, y es que cuando se van acercando hacia los personajes principales que pues protagonizan la leyenda, tienden a hacer un ruido. En el caso de la caja ronca, es el muy conocido tararán, 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 tararán. Y al igual que la carreta chillona, ¿no? Que comienza a hacer el ruido de sus ruedas, y pues el carruaje de la muerte, igual el ruido de caballos. Todos también tienen en común que llevan personas, dentro de sí llevan cadáveres, llevan almas en pena. Son guías hacia el otro mundo, y cuando alguien los ve queda generalmente pues traumatizado, ¿no? Todos los personajes que dirigen este tipo de carrozas tienden a estar vestidos de negro, tienden a tener su vestimenta pues bastante similar a la que lleva la muerte. En el caso de las mujeres, pues que al principio se ven como un deleite ante los ojos de nuestros personajes principales, y posterior a eso se tornan figuras demoníacas o representaciones de la muerte. Se evidencian también en varios países. Aquí en Ecuador, la viuda del tejar, la dama tapada, son partes de relatos ecuatorianos y son bastante similares a otros relatos como la Sinahuaba de Guatemala y El Salvador, o la Muelona en Colombia, que son estas mujeres las principales juezas, jurados y verdugos de los hombres que andan por ahí haciendo de las suyas. En el caso de la Muelona en Colombia, que es la última imagen que podemos observar, ella, pues, igual fue una mujer bastante hermosa en su tiempo, que pues tuvo varios pecados que cometió en vida, los mismos que le llevaron a que cuando muera, pues ella quede condenada, ¿no? A vagar por siempre. Entonces, desde ahí, ella comenzó a buscar a los hombres mujeriegos y generalmente a devorarlos. Siempre se muestran ellas como figuras esbeltas en un principio. Los hombres caen en su tentación, y posterior a eso, pues ellas los desaparecen o los matan. Ahora vamos a hablar de una de las historias que pues tiene más trascendencia en Latinoamérica. La leyenda de La Llorona es conocida a nivel de todos los países. La historia nos cuenta que es una mujer indígena que tuvo un romance con un hombre español. La relación de la que nacieron 3 hijos, a quien ella atendía devotamente, pero el padre de ellos no parecía estar muy contento con la relación, pues cada vez que ella buscaba formalizarla, él se negaba. Pasó el tiempo y él terminó casándose con una damisela española, abandonando así a nuestra protagonista. Ella no pudo con lo sucedido, perdió la razón y pues asesinó a sus hijos dirigiéndose al lago de Texcoco. Ahí los ahogó. Luego, ella también se quitó la vida. Desde entonces se dice que se escucha el lamento de esta mujer que viene del lago. Dicen que grita por sus hijos y que se puede ver que es una mujer vestida de blanco y delgada que deambula sin rumbo hasta esfumarse de nuevo en el lago. Sin embargo, aquí podemos ver varios simbolismos. No solamente no es lo que nos cuentan, ¿no? Sino más bien lo que representa. Esta historia viene desde una tradición prehispánica, desde la cultura tolteca. Dice que las mujeres que mueren en el parto son divinas, ya que ellas han hecho un sacrificio de sangre al morir. Además, posterior a su muerte, ellas acompañan al dios Tonatiuh, que es el sol. Y cada 52 años, en los últimos 5 días del año prehispánico, ellas salen un día que es conocido como Nemón Temi, que es un día sin ninguna importancia, salen a buscar a sus hijos. Entonces, ellas siempre están buscando a sus hijos. Las personas de este entonces cuidaban a los niños poniéndoles máscaras de maguey. Aquí nosotros podemos encontrar esta leyenda que ya, como les dije, tiene un origen prehispánico. Además, ya con el proceso de sincretismo, esta leyenda fue adoptando nuevos tintes. El hecho de que una mujer indígena y un hombre español se casaran y sus hijos pueden simbolizar el mestizaje también. Pero, ¿qué pasa con asesinar a sus hijos? Matar a sus hijos también representaría una negación a este mestizaje. Algo que incluso en nuestros días se ve. El negar el mestizaje de algo que ocurrió, pues
es simplemente muy común en las sociedades latinoamericanas. Además, elementos como la sangre o el lago también hacen representaciones a sacrificios y alusiones a divinidades, puesto que generalmente también se cuenta que la Llorona aparece en las noches de luna llena. Bien, ahora vamos a escuchar un poco más acerca de esta leyenda. Esta leyenda es la Ñañuca. Es una leyenda del norte de Chile. Pues es una leyenda también bastante llamativa debido a que, como les dije, da un carácter un poco más explicativo también. La Ñañuca fue una mujer bastante joven, bastante preciosa, que vivía en un pueblo del norte de Chile. Un día, pues un minero que andaba en búsqueda de una mina que le traería fortuna se detuvo en el pueblo en el que vivía esta mujer y conoció a la joven. Ambos se enamoraron y pues el minero decidió dejar sus planes por un momento y quedarse a vivir junto con ella. Los dos eran muy felices, disfrutaban de una vida juntos bastante exitosa. Hasta que una noche el minero tuvo un sueño que le reveló el lugar donde se encontraba la mina que por tanto tiempo él estaba buscando. Al día siguiente, en la mañana, tomó la decisión. Partiría en busca de la mina. Nadie supo nunca nada de él, nunca más. La joven, bastante triste, pues esperó y esperó el regreso de su amado, pero este nunca regresó, como ya les dije. Se dice que se le tragó el desierto. Muchas personas piensan que simplemente huyó. Sin embargo, la hermosa joven que se quedó ahí, producto de la gran pena que tuvo, murió y fue enterrada en un día lluvioso en el valle en el que ella vivía. Al día siguiente dice que los moradores del sector se acercaron nuevamente a ver el valle. Cuando salió el sol, el valle se cubrió de muchas flores rojas que recibieron el nombre de la mujer, las añañucas. Flores rojas que reflejaban también el amor que ella sentía. Entonces, esta es otra de las explicaciones que nos da una leyenda también bastante conocida en Latinoamérica, en este caso de Chile. El padre Almeida, como ya les mencionaron, el hecho de que haya una redención y un castigo nos lleva a que los protagonistas de estas leyendas tienen que tomar una decisión. La leyenda del padre Almeida nos cuenta de cómo un hombre que pues era un sacerdote, todas las noches escapaba para irse de juerga a los bares de la ciudad. Siempre él se trepaba por una imagen de Cristo, le pisaba el brazo izquierdo y se subía para escaparse por la ventana. Una de las tantas noches en las que el padre Almeida se quiso escapar de su convento, él, pues, escuchó a la imagen de Cristo decirle: ¿hasta cuándo, padre Almeida? A lo que él respondió: hasta la vuelta, señor. Y nuevamente tomó valentía y se escapó. Ya en noche, cuando él se hubo tomado sus tragos, estaba regresando hacia el convento de San Diego al que él era perteneciente, y pues observó cómo un cortejo fúnebre caminaba cerca. Él, al ver esto, pues se le dio bastante intriga de saber quién era el muerto. Se acercó hacia el cortejo y observó el ataúd. Cuando vio dentro del ataúd, él se vio a él mismo reflejado ahí. Desde ese entonces, el padre Almeida corrigió su camino. Él regresó al convento y pues se convirtió de hecho en alguien muy importante. Esta leyenda, de hecho, tiene un aspecto de realidad. El padre Almeida en realidad sí existió. Consta en los registros y de hecho en el convento de San Diego aún se observa la imagen del Cristo que él usaba para escaparse por la ventana. Claro que el padre Almeida, posterior a esto, se convirtió en un arquitecto también que ayudó a las refacciones del convento, tapó la ventana por la que él siempre se escapó y pues nos dejó como legado esta leyenda. Además, en la parte de atrás del convento de San Diego, un sector llamado La Ermita, él construyó un espacio dedicado
al arrepentimiento de los pecados que él había cometido hasta ese entonces. El hecho de tener nosotros una gran riqueza en tradiciones orales es uno de los factores que puede impulsar a la visitación de turistas a un destino. El nacimiento de nuevas formas de hacer turismo ha abierto las puertas para que se establezcan nuevos tipos de visitas, motivados por alguna forma por la muerte, el dolor, algún suceso histórico o las tradiciones orales terroríficas que posee. Existen diferentes denominaciones para este tipo de turismo: el tanatoturismo, turismo oscuro, necroturismo. Son algunas formas de llamarlo. En países de Latinoamérica ya se han desarrollado varios proyectos, como Go Travel en El Salvador, con la visitación de cementerios patrimoniales, al igual que en Guatemala, en Colombia también está fuerte este tipo de turismo alternativo, haciendo una vertiente hacia el narcoturismo. Y en México, que de hecho es una tendencia cada vez más fuerte, ya suele ser una motivación principal el llegar, por ejemplo, a conocer las festividades del Día de los Muertos. A estas festividades llegan alrededor de 7.5 millones de personas por motivaciones culturales. De los 45 millones que llegan anualmente a México en un promedio, es un número que es bastante representativo. El hecho de que en México exista bastante este tipo de motivadores para el turismo, pues lo ha hecho uno de los principales destinos para el tanatoturismo. Por ejemplo, el Día de Muertos en México se celebra el 2 de noviembre. Y pues también hay pueblos en los que generalmente se celebra o se adora a este tipo de santos, como es la Santa Muerte, como es Tepito. Bien, ya en el ámbito de Ecuador, en la ciudad de Quito, ya se ha venido realizando el tanatoturismo y proyectos similares a lo que se hace en otros países: visitas guiadas o teatralizadas. Algunos de los grupos que se presentan son Turismo Ecuador Viajes de Aventuras, Quito Eterno, Quito Te Cuenta, Brevarium, Quito Postmortem, Tertulias y Misterios, Leyendas Nocturnas y Mediarte, además de Relatos del Curupí. Todos estos grupos tratan de dar un sentido más experiencial a la visitación por el centro histórico de Quito. Relatos del Curupí, por ejemplo, realiza recorridos con leyendas muy poco conocidas, incluso por moradores de la ciudad, como la leyenda de Cantuña, la cruz de piedra de la catedral, el cucurucho de San Agustín, la condesa de la Loma Grande, a la vez que mediante algunos datos que en ocasiones pueden parecer también leyendas, se logra contar la historia de la ciudad, buscando que las personas se reapropien de los espacios que pues generalmente son olvidados y pues que en realidad les pertenece a ellos, ¿no? El desarrollo de este tipo de turismo puede ser manejado desde varias formas. Dar un nuevo valor a las tradiciones orales de cada uno de nuestros países es lo que impulsa la realización de estas formas alternativas. El contexto histórico en que se desarrollan nos permite crear una experiencia que muchas veces es incluso sensorial para los visitantes y puede crear un significado y un símbolo para que se quede marcado en la mente de las personas, dándole el valor cultural que se merece, no solamente como un objeto extraño de vida, sino como algo que es parte de nuestra historia y por ende también es parte de nosotros. Entonces es bastante importante el hecho de destacar y conocer este tipo de narraciones orales. La oralidad, como les dije, tiene importancia incluso en el mundo científico porque es su base fundamental. Sin las tradiciones orales no existiría la ciencia en sí, porque de hecho de este tipo de objetos culturales, de este tipo de manifestaciones, es de donde nace el estudio científico. Muchas gracias. A continuación les voy a presentar un extracto de lo que Relatos de Curupí suele hacer en sus salidas.
Hoy vamos a conocer un poco más de los personajes. Nosotros somos el colectivo Relatos del Curupí y quien les habla, Juan de la Vega, de la Capa, como muchos me conocen. Sí, yo lo voy a hacer. Conocer un poco más de nuestra historia. Ellos son la agrupación Relatos del Curupí, que se encargan de rescatar las leyendas tradicionales del Ecuador. El grupo está conformado por estudiantes de 4 universidades del país, quienes se dieron cuenta que las tradiciones ecuatorianas se están perdiendo. Por ello rescatan leyendas como la de los estudiantes de la Capa, la Dama Tapada, el Diablo de Cantuña y algunas que no son conocidas. Nosotros trabajamos con jóvenes universitarios, los cuales nosotros les ayudamos con una plaza de empleo y todo. Entonces, esos son los principales objetivos que tenemos: la revalorización cultural, darle otro enfoque al turismo, que se vive el turismo de diferente forma. Yo soy la Dama Tapada. Voy en busca de esos hombres, los seduzco y los llevo a la muerte. Les invito a que conozcan este túnel, estas paredes del Museo Manuela Sáenz. Los chicos investigan cada una de las historias, por ello recorren lugares emblemáticos como iglesias, calles y museos de la capital. Quito, un lugar mágico y lleno de leyendas, donde en cada esquina podrás encontrar una, que si te descuidas puede ser que en la noche te persiguen tus más oscuros sueños y pesadillas. Así que ven, conoce con nosotros un poquito de lo que Quito te puede ofrecer. Cada experiencia es sensorial y en cada recorrido los jóvenes piden a los niños, adultos mayores, padres, estudiantes que cuenten sus leyendas. Pecadores, esta noche he venido por ustedes. Seguramente reconocen esta figura, pero para los que están próximos a encontrarme, mi nombre, ¡Satanás! Este grupo de jóvenes aspira a que las leyendas de nuestro país se sigan transmitiendo de generación en generación. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio, en esta tarde. Agradecemos especialmente a la Red Latinoamericana de Turismo Cultural y Paranormal y también a su presidente Andrés. Igualmente quiero extender mis agradecimientos a Christopher, que me ha acompañado en este espacio, y finalmente terminar con un último mensaje, que es en estos tiempos de pandemia, donde muchas de las economías se han visto afectadas por esta crisis, pues nuestro sector, tal vez uno de los más golpeados, solo puede sobrevivir con experiencias y con manifestaciones culturales y con la revalorización de las mismas a través del turismo. Usemos ese turismo como herramienta para revalorizar o valorizar nuevamente estas expresiones culturales. Muchas gracias, y no sé si es que tenemos alguna pregunta, o si no, igual le doy paso a Christopher para que igualmente pueda dar su última acotación final. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Daniel Nofre, representando al colectivo Embajadores del Legado Cultural y a la propuesta Relatos del Curupí. Y gracias de nuevo, extender nuestros agradecimientos nuevamente a la Red Latinoamericana de Turismo Cultural y Paranormal. Bien, muchas gracias, Dani, por darme paso. Igual, recalcar que esto solamente es una pequeña muestra de lo que tenemos en realidad. Tenemos una gran riqueza que muchas veces es muy poco reconocida, muy poco valorada por los mismos moradores de los países en los que estamos. El darle un nuevo valor, el darle un nuevo sentido a esta riqueza es deber nuestro. El sentir cómo nuestras raíces en realidad brotan de nosotros. No solamente tenemos una forma de vida, no hay que ver la vida desde un mundo hegemónico en el que se trata de
pues esquematizar todo bajo un mismo concepto. Tenemos muchas más formas de vida y mucho mejor si estas formas de vida vienen del más allá, ¿no? ¿Qué les parece investigar un poquito más acerca de estos temas? Les invito también a que pues nos conozcan, ¿no? Nosotros también como colectivo Relatos del Curupí realizamos varios radionovelas, varias actividades en las que nosotros tratamos de darle este valor a las cosas culturales que tenemos, a todos los objetos culturales, a todas las formas de vida que nosotros pues, podemos seguir. Les agradezco, muchas gracias por pues darme este espacio para hablar un poco de lo que he investigado, un poco de lo que sé. Es bastante poco, pero pues es lo que les puedo compartir. Como les digo, nuevamente es muy amplio el mundo de la cultura. La cultura en sí es forma de vida. Entonces, les invito a que conozcamos también otras formas de vida. Gracias. Bueno, respondiendo a una de las preguntas antes de concluir, tenemos este espacio un poco corto de las preguntas. Una pregunta que nos mencionan cómo contribuir, cómo contribuye esta parte cultural al turismo experiencial. Pues en sí, en primer lugar, hay que considerar que el turismo se debe manejar desde distintas aristas y una de las aristas más importantes o fundamentales es la cultura, es la parte cultural y la sociedad también donde está enmarcada esta misma. Es así que el turismo, nuevamente recalco el hecho de que es una herramienta para que la cultura se pueda revalorizar. Ahora, aterrizándola al plano experiencial, pues este tipo de manifestaciones te permiten jugar mucho con las emociones de las personas, hacer que los sentidos se agudicen, que los sentidos se puedan manejar de distinta manera y utilizando como temática este tipo de experiencias, debido a que estas experiencias, como ya lo decía Chris, a lo largo de las fronteras de Latinoamérica se han ido duplicando y justamente por el hecho de que presentan ofertas que son muy interesantes en el plano especialmente del terror en primera instancia y en segunda instancia también de lo místico, un poco de lo poco conocido también, que es el caso de Colombia, donde ya hay como que ese riesgo, esa adrenalina por estar en lugares que más están ligados con la parte de las guerras y eso. Y ojo que hay que considerar también que para la construcción de este tipo de experiencias, de este tipo de vivencias, es importante que no se salga de los parámetros de la sostenibilidad en el sentido en que los discursos deben ser adecuados para que las propuestas de esta oferta sean también adecuadas y no se confundan con un tipo de propuestas que sean falsos o que pretendan proyectar este tipo de experiencias de una forma negativa, sino más bien es hacer vivir una experiencia genuina, real, auténtica en este tipo de sitios y que tenga una carga muy alta de innovación especialmente. Chris, no sé si nos escuchas. Bueno, me parece que Chris está un poco complicado. Está un poco complicado. Bueno, yo te puedo responder que en realidad el colectivo está conformado por estudiantes ex universitarios ya profesionales actualmente, pero no tenemos ninguna clase de financiamiento, sino más bien estamos registrados en el Ministerio de Cultura. No hay en sí ese apoyo, pero
considero de que en la academia al menos las puertas siempre estuvieron abiertas y que creo que si es que es el caso, ellos podrían darnos ese espacio. Ahora, la cuestión comunitaria es un poco más complicado porque la conformación de un colectivo se hace a partir de los objetivos que tenga este mismo. Puede que otros colectivos tengan más bien la idea de fortalecer la parte comunitaria y surgir a partir de ello. Nuestro colectivo más bien está enfocado en la parte específica del turismo como tal. Y es por eso que en un futuro sí nos enfocaremos también en la parte comunitaria de comunidades en sí. Incluso ya tenemos algunos proyectos que nos permitirán trabajar desde esa perspectiva y creo que sí es importante, pero el financiamiento más bien es propio, es nuestro totalmente y no depende de ninguna otra institución externa. Sí. Bien, respondiendo a una pregunta igual de Andrés, por qué creemos que esto puede ser bastante atractivo? Pues por el hecho de que las leyendas son parte de una forma cotidiana, ¿no? Una forma de explicar. El hecho de que nosotros las hagamos, por ejemplo, como ya se lo ha estado haciendo con Relatos del Curupí, mediante acciones interactivas en redes sociales o basándonos en radionovelas, es algo que busca llamar la atención de este tipo de, pues, turistas, ¿no? De este tipo de personas que son, pues, los millennials, que ya buscan en sí desde desarrollos tecnológicos, ¿no? Buscan ya cosas mucho más trabajadas para ellos, ya no se convencen con las cosas que antes tal vez las personas se convencían, eran un poco más impresionables. Ahora nosotros tenemos que hacer un trabajo un poco más un poco más pulido acerca de las leyendas, ¿no? Darles una temática un poco tal vez más sensorial, como ya le mencionó Dani, para que ellos puedan sentir el atractivo, a conocer la parte cultural, a que ellos se interesen por este tipo de cosas, ya que en el mundo pues actual en el que vivimos, la tecnología ha cobrado un gran valor para todo este tipo de personas, entonces es por eso que nosotros buscamos darle este sentido. Yep. Muy bien. Eh, Igual respondiendo a esta otra pregunta, las similitudes que existen entre las leyendas latinoamericanas, como ya se mencionó, son en base a que nosotros fuimos parte de un solo imperio, ¿no? De una sola colonia. Las leyendas en Europa también tienden a tener las mismas características de las leyendas que tenemos acá, ¿no? También existen leyendas en Europa que son de una rareza, no desde un punto de vista extraño, sino de una rareza bastante similar a la nuestra, ¿no? El hecho de que ellos nos hayan implantado la religión, un proceso de inculturación dentro de nosotros, pues hizo que nuestras leyendas también se parezcan a las leyendas europeas, que ellos pues también trajeron tradiciones orales hacia nuestro continente. Ellos también pues formaron parte ya de nuestra cultura a partir de la época colonial, ¿no? El pensamiento en el que ellos nos trataban de inculcar a los pobladores de aquí de nuestros territorios, pues hizo que el sincretismo genere estas leyendas que nosotros tenemos. Por ende, también tienen bastante similitud con las leyendas pues europeas que pues era la pregunta. Listo, muchísimas gracias por esas preguntas.
Igual recalcar que este espacio, lo que se intentó hacer con este espacio es realmente abrir muchos hilos investigativos para profundizar mucho más en relación a las leyendas o mitos o cuentos o relatos en general que se puedan difundir y analizar desde la perspectiva latinoamericana. Muchas gracias por acompañarnos.